encontrarnos nuevamente en estas tardes de los jueves de mujer a mujer, en ese ciclo de conferencias, de charlas, de encuentros, de reuniones que hemos denominado la excelencia en la mujer siempre vigente. Es maravilloso en la tarde de hoy continuar con el segundo punto de este ciclo y en el día de hoy vamos a tratar un subtema que hemos denominado Mujer en el área financiera. En la tarde de hoy hemos traído una invitada muy especial. Ella es Mayra Basile de Panamá. Mayra, salúdanos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Romy. Gracias por la oportunidad de estar esta tarde con todas ustedes y poder, pues, contar o poner ese granito de arena, pues, dentro de todo lo que Dios me ha regalado en este caminar con Él. Así que agradecida con Dios de poder estar con todas ustedes. Así Maravilloso. es. Ella ha sido elegida por Dios porque una noche de estas me dio el nombre de ella para que compartiéramos y me parece demasiado acertada porque yo no recordaba su testimonio. Y es específicamente, hablando hoy con Mayra, que me comentó que precisamente el tema fuerte por el cual el Señor los escogió, los trajo, los invitó, los trajo con esos lazos de amor a acercarlo a él, hacia él, fue en el área financiera. Qué maravilloso ver cómo Dios es una unidad, entrelaza nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestros sentires y lo que Él desea hacer, obviamente. Entonces así nos está confirmando que se trata de un asunto de Él. Bueno, en la tarde de hoy vamos a trabajar un tema de Proverbios muy específico en estos versículos. El versículo de Proverbios capítulo 31 versículo 13, Proverbios 31 14 y Proverbios 31 16. Habla de muchos aspectos, entre ellos diligencia, negocios, comercio, inversiones, ser productor o productiva, y en esos temas vamos a estar conversando en esta tarde, en torno a esos temas. Entonces empecemos con Proverbios. Quiero comentarles que igual que el primer día la semana pasada, simplemente hicimos una ejemplificación, un desarrollo de la temática, un entendimiento de términos, de significados de esos proverbios que he enunciado. Y en la parte segunda, nuestra invitada especial va a compartirnos su testimonio con el enfoque y las preguntas que yo le iré realizando a lo largo de la charla para que retroalimentemos el tema. Entonces, no sin antes recordar que hay un tema que se relaciona en todos los temas de todo el libro de Proverbios. Es totalmente transparente y transversal para todos y es una situación común, y es que la mujer es temerosa de Dios. La mujer en excelencia, la mujer virtuosa de aquella Biblia que se escribió hace más de 2000 años en los proverbios por el rey Salomón, se cree, o por el rey Elías, que recopiló esos escritos. Habla de una mujer en excelencia, de una mujer virtuosa, pero que su característica fundamental, básica, has pasado por todas sus características y condiciones, es que aman a Dios, son temerosas de Dios Padre, Hijo Jesucristo, que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro acompañador. Entonces, en ese orden de ideas y tomando esa base como una referencia fundamental, vamos a empezar a tratar este tema del día de hoy. Entonces, como les dije al principio, habla de Proverbios 31:13. Y el estilo que tiene este proverbio siempre cita dos partes dentro del mismo versículo, y la primera parte dice, busca lana y lino.
Y la segunda parte dice, y con voluntad trabaja con sus manos. Y eso de buscar lana y lino, miren lo particular que es. Resulta que la mujer en excelencia virtuosa busca precisamente dos productos o dos insumos, podría decirse, como la lino y la lana, que son dos materiales básicos para hacer atavíos y vestimentas. No busca cualquier cosa. Busca algo que le produce, que es materia prima, material básico para hacer cosas. Y cosas que tienen que ver con el vestido de su casa, el vestido de su familia, de sus amigos, de su alrededor. Y también tiene que ver con la lana, que la lana es sacada de las ovejas y sirve para cubrir, para guardar, para cuidar. De todas maneras, son materiales muy usados, muy necesarios en la confección de variedad de materiales como gruesas lonas, vestidos sutiles y suaves de lino, como las velas resistentes para los barcos, también finas prendas y delicadas. No en vano Jesús habla de que nos va a vestir de lino fino a su querida y hermosa esposa, la cual somos nosotros en conjunto. Bueno, entonces esto de buscar, me puse en la tarea de decir, ay, ¿qué querrá decir el Señor a nuestros corazones de lo que significa buscar? Y mira que hay una gama de formas en las que se manifiesta el buscar inmensa. Por ejemplo, cito algunas: buscar es seleccionar, escoger con diligencia, preocuparse y cuidar. Extraño, pero en el sinónimo de nuestro lenguaje habla de que la búsqueda tiene que ver con el cuidado, porque luego de escoger y luego de cantar y luego de encontrar qué es lo que estoy buscando, sencillamente empiezo a cuidarlo, a almacenarlo, a dejarlo en mejores condiciones para que no se deteriore. Y lo colecciono. Y lo colecciono y lo coloco en estanterías y lo guardo en lugares donde se preserve, secos, oscuros o asoleados en alguno de los casos. En este caso, pues son en lugares, en anaqueles, en estanterías donde puedo guardar la lana y el lino para posteriormente realizar prendas, que básicamente es lo que hacía la mujer en excelencia en aquella época. Y en esta época también con lana y lino, pero hay muchos materiales nuevos que podemos, que sirven de base o materia prima en la que podemos realizar muchos artículos, muchos implementos. Y las mujeres somos expertas y especialistas en buscar, seleccionar, cuidar y guardar esta materia prima. Bueno, pero hay un ingrediente fascinante en este versículo en la parte B. Este proverbio 31:13 en su parte B dice, y con voluntad trabaja con sus manos. Y dije yo, ¿qué será voluntad? ¿Cómo así? Y es el ingrediente más importante que podamos agregarle a todas esas actividades que desarrollamos como mujer al buscar nuestra materia prima. Y es que con voluntad significa en esa fuente, en el griego en el que fue escrito, la palabra deleite, placer, gusto, agrado, mucho, mucho gusto. Y, y esto me inquieta y nos debe inquietar a todas porque con voluntad hace que nosotros esto que estamos haciendo de buscar, de recolectar, de guardar, de seleccionar, lo debemos hacer en una sola palabra, con amor. Pero con muchas palabras, así como lo he manifestado, con voluntad, con deleite, con placer. Nosotros seamos, que esto, lo que nosotros desarrollamos, la actividad que hacemos, en lo que nosotros nos ocupamos, sea una gran fuente de placer. Eso es lo que caracteriza a la mujer en excelencia. Esto lo hace como utilizando o logrando que sea una gran fuente de placer. Es decir,
que esto nos puede ayudar a pensar y evaluarnos de que si lo que estamos realizando en esas actividades que estamos desarrollando, lo estamos haciendo y nos está produciendo una gran fuente de satisfacción, de placer, de disfrute, de deleite. Y ir tachando, eliminando, quitando aquello que no nos produce una fuente de placer. Porque Dios nos ha dotado de dones y talentos, virtudes y cualidades específicas y parece ser extraño o es extraño, pero Él trae esos dones de la mano de una cosa y es que eso genere una sensación de placer. Y básicamente una de las características que nos hace notar, evidenciar y ver que estamos por el camino correcto, haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos, es que a ello le estamos imprimiendo ese amor y nos genera una satisfacción y un deleite increíble. Y allí sabemos que de verdad sí es el don y el talento que Dios puso en nosotros para ser desarrollados. Entonces, mire pues que a través de esto, la mujer en excelencia de aquella época y de hoy está usando su tiempo y los recursos de la mejor manera que puede, de la mejor manera que puede. Avanzamos entonces al otro punto, al otro versículo que es Proverbios 31:14 y dice, es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Mira cómo estas actividades de buscar, de seleccionar y de producir y de fabricar, la junta a una mujer en excelencia que compara con un con un barco mercante. Es un comerciante a gran nivel que va, entrega y trae artículos de otros países, de otras naciones, con otras variedades. Y eso le permite dar variedad y sabor a la vida de ella y de su familia, de su esposo y de toda su familia en general, de su pequeña familia y la familia en general. Y así puede ofrecer platos deliciosos, vestidas más diferentes y con elaboración distinta. Y esto ayuda muchísimo en las finanzas de la casa. Entonces, mira que eso es como mercaderes. Estas mujeres somos como mercaderes que compran y venden y obtienen ganancia en ese proceso de comprar y vender. Y entonces así nos parecemos a los barcos mercantes de aquella época, pero en esta época hay sin número de formas, ahorita con las redes sociales en las que se nos facilita comprar y vender de diversas maneras. Y seguimos con el tercer proverbio del día y es Proverbios 31:16. Dice, considera la heredad y la compra. Chicas, somos las mujeres en excelencia unas inversionistas, unas terratenientes, y si no en el momento, en el futuro próximo lo podremos desarrollar. Y entonces, ¿qué hace ella? Ella, como buena administradora que Dios nos hizo en general, tenemos que planificar y desarrollar un plan para mi familia, para la familia tuya, para la familia nuestra, y hacer que genere mayor prosperidad y productividad en los ingresos y en los recursos de la casa. Y una forma es comprando una heredad, comprando un terreno, comprando una parcela y la compra. Y mira que esto involucra una, una, una toma de decisiones. ¿Cómo lo compro? ¿Qué lo hago? ¿Cómo lo elijo? ¿Qué tamaño de terreno puedo ser? ¿Qué clima debe tener? ¿Cómo lo pongo a producir? ¿De qué manera me voy a rodear de gente que conozca para ponerlo a producir? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo en las inversiones que debía hacer, en las transacciones financieras, en el sistema bancario? ¿Cómo aporto directamente recursos o facilito medios de los recursos en especie que pueda darla, pero además de mis ahorros? Entonces, mira, allí
Unido a esto viene la segunda parte, la parte B de este proverbio. Como les digo, estos proverbios vienen divididos, esos versículos, en dos partes. La parte B habla de que planta la viña con el fruto de sus. Y de verdad plantar una viña es trabajar, trabajar. Pero hay una cosa, y es que la mujer de aquella época y la mujer de hoy no necesariamente tiene que hacerlo ella sola con solo sus manos, sino que puede involucrar a su familia, también traer personas que le ayuden, y así le genera empleo, riqueza para otras familias y para otras personas, y con varias personas desarrollar y generar que ese campo produzca fruto, resultado de su labor, de su trabajo, de su planificación, de su inversión. Y hay que mantenerlo y hay que cuidarlo. Y hay que calcular qué trabajo se requiere, calcular las finanzas, calcular todas las actividades que vaya a realizar en él, como por ejemplo el mantenimiento. Y un campo sí que lo tiene, porque le surge maleza, no más por eso, porque hay maleza que hay que recoger y porque en la faena diaria de la producción agrícola se generan muchas actividades, requiere riego, abono y una cantidad de cosas incontables. Mucho tiempo y mucho esfuerzo es lo que requiere. Igual que una mascota. Cuando tú como esposa, madre de tus hijos decides adoptar una mascota en tu casa, sí que requiere esfuerzo, sí que requiere cuidado. Hay que aplicarle tiempo, hay que aplicarle esfuerzo, igual que cuando tú compras un campo. De todas maneras, puedes entonces generar riqueza en tu casa y generar riqueza. Y acá hemos leído los proverbios, que el proverbio y los versículos que estaban programados para el día de hoy, para la tarde de hoy. Ahora vamos a empezar la segunda parte y vamos a invitar a nuestra invitada especial, Mayra de Basile, para que nos comparta cosas referidas a las finanzas. Mayra, bueno, vamos a empezar. Resulta que sabemos que el papel de una mujer en su familia en el tema financiero involucra la palabra ayuda. Que sabemos que los esposos son los responsables de la provisión de la casa, pero también sabemos que la mujer es la ayuda idónea al lado de ellos para que ellos puedan mejorar esa provisión que traen y transformarla nosotros como mujeres a otras dimensiones y a otra forma de ver lo que ellos han proveído. Por ejemplo, ellos proveen vida hacia nosotros para procrear los hijos y nosotros tenemos, nos embarazamos, cuidamos, damos vida día tras día tras día, alimentamos y cuidamos a nuestro bebé hasta que con esa semillita le entregamos a ellos y nos entregamos hijos. Ellos nos entregan una casa, compran una casa y nosotros transformamos los estancias, los lugares, cada detalle en la casa y la convertimos en un hogar donde es la cuna de nuestra familia. María, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con Dios y esa parte que te corresponde, que te ha correspondido seguramente para hacer ayuda de tu esposo en el área financiera. Empecemos por ahí. Ok. Bueno, antes les cuento que para haber llegado a este punto de esta mujer o esta ayuda idónea, la verdad, yo era todo lo contrario hace 12 años atrás y definitivamente no entendía lo que me tocaba, mi porción de lo que era el ser esa ayuda idónea. Yo, pues, mi esposo y yo teníamos hace unos años atrás una empresa familiar. eh, la verdad que era una empresa bastante grande, muy próspera en aquellos tiempos, pero poco a poco nos fuimos desviando. Pues él en su mundo de no prestarle atención a la empresa, sus infidelidades, todas estas cosas, y yo caí en un estado depresivo porque veía lo que estaba pasando, cada quien alaba para su lado, y esta empresa pues quebró
quedamos con deudas muy grandes, al punto que mi esposo había tomado la decisión de suicidarse. Él, el día que toma el arma para acabar con su vida, ya había dejado unas notas, unas cartas para mí, todo ya lo tenía preparado. Él recibe la llamada de su mejor amigo, su hermano, como él siempre pues lo manifiesta, y este amigo le habla de lo de que estaba teniendo, había tenido ese encuentro con el Señor de una manera pues muy sencilla. Pues mi esposo nunca quiso saber nada de nada que tuviera que ver con iglesias, ni con religión, ni nada de eso, así que pues Dios no estaba en el medio de nosotros, mucho menos en esta parte financiera. Yo no conocía, creo que con mi boca también había dañado esto porque había dicho en mi tristeza, en mi rabia, mi ira, todo lo que estaba dentro de mí, yo había maldecido también esa empresa, esas finanzas habían quedado maldecidas porque yo dije, si yo te ayudé a levantar esta empresa, así mismo la puedo destruir. Y yo, esas fueron unas palabras que salieron de mi boca y luego, pues, en el caminar, pues me di cuenta que yo había maldecido ese negocio que teníamos. Pues de esta manera nosotros cayendo pues en este estado de quiebra total y las finanzas estaban mal, yo no sabía cómo mis hijos se iban a terminar de graduar o estar del colegio, cómo terminar de pagar las deudas que teníamos, o sea, era un caos total. Y yo estaba en cero, no sabía qué tenía que hacer. Yo me apoyaba completamente al 100%, yo me apoyaba de mi esposo, o sea, para mí él era el proveedor, él era el que tenía que resolver, yo no sabía nada de nada. Yo simplemente estaba en una casa en la que yo me sentía como en una jaula de oro porque tenía de todo, pero era una mujer muy triste, una mujer que me arreglaba bien por fuera y todo, pero por dentro estaba acabada. Así pues, de esta manera nosotros perdimos todo. Recuerdo una vez ver a mi esposo completamente ido, sin un hombre que siempre lo vi muy activo en sus negocios, en cómo salir adelante y qué hacer y resolver. Era muy bueno en hacer negocios y todo, pero no sé, fue un momento en que lo vi completamente ido y bueno, empezamos en ese momento, pues tuvimos ese contacto con estos amigos que nos tendieron la mano en buscar esa cercanía y conocer a un Jesús, a un Dios, a un Espíritu Santo, que no le importaba cómo nosotros estábamos, simplemente Él nos quería, nos amaba, amaba como estábamos. Y yo pues escuché a hombres, yo creo que dentro de todo esto yo decía, si ya probé de todo, ¿qué me queda que aprender o escuchar de este Jesús o este Dios que realmente no lo conocía, no, pensé que lo conocía, pero realmente no? Y me empecé a agarrar de lo poco o mucho que escuchaba de testimonios de vida, porque creo que eso fue lo que me cautivó y yo decía, si Dios hizo esto con este hombre o con esta mujer, con nosotros también lo va a hacer. Y creo que ahí empezó a cambiar mi forma de pensar y de hablar y sin saber mucho, empecé a declarar sobre la finanza, sobre mi hogar. Perdimos nuestra casa en aquel tiempo, pero yo sé que Dios nos va a dar nuevamente ese lugar para nosotros. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, de que vamos a tener nuevamente ese negocio que perdimos. Empecé a declarar sobre esa escasez que teníamos en ese momento y sobre todo aprendí en este tiempo de que lo que yo estaba pasando no era mi realidad, que yo tenía que creer y saber en mi corazón de que el Señor iba a cambiar ese momento difícil que estábamos viviendo. Y nada, así mismo con el tiempo, pues el Señor fue, primero, aquí decías hace un rato que cuando leías que la mujer pues busca la lana y el lino, pero yo no sabía cómo buscarlo, o sea, yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es esto? Y realmente me he dado cuenta que
humillarme ante el Señor, el sacar lo que estaba dentro de mí, las cosas negativas, que pues estaba llena de muchas cosas negativas, el buscar y el decirle, Señor, siga mostrándome qué más debo entregarte para poder ser, también recibir esas bendiciones, porque si hace unos años atrás el Señor me hubiera restaurado todo, creo que hoy no estuviera aquí, porque ya se me arregló todo y me fui. Entonces era como una cebollita. Cada día iba quitando una capita, una capita, una capita y nos fue preparando para lo que venía. Entonces, en el área de las finanzas me enseñó a que lo poco o lo mucho que nosotros tuviéramos, siempre ser agradecidos. Muchas veces les cuento que yo iba al supermercado con lo que mi esposo lograba trabajar y tener en las manos. Y yo lo que tenía en mis manos, yo lo oraba en ese momento y yo le decía, Señor, lo que llevo en esta carretilla de supermercado, que me alcance lo que yo traigo. Y siempre veía que de una manera sobrenatural el Señor, y me sorprendía porque al final yo pagaba la cuenta y siempre me quedaba algo. Y compraba lo necesario, compraba las cosas que necesitaba y nunca se me quedaba nada. Cosa que años atrás, como no tenía nada que hacer y mi tristeza era tan grande, yo decía que mi parque era el supermercado. Y muchas veces me fui al supermercado y compraba cosas que no necesitaba. ¿Cuántas veces no boté cosas alimentos vencidos o que nunca utilicé, y que en ese momento lo recordaba y le pedía perdón a Dios, porque decía, Señor, ya antes venía y gastaba el dinero como fuera y no me importaba, y hoy realmente lo que tengo te lo pongo en tus manos y te digo, por favor, Señor, que lo que tengo pues me alcance. Y el Señor pues me, me dejó avergonzada en una caja porque no tenía la cantidad de dinero. Nunca me dejó, siempre me dio también en ese momento para ir poniendo un orden. Empezamos a poner un orden en las finanzas, empezamos a quitar aquellas cosas que no necesitábamos, a tratar de unificarnos, de también en ese momento de escasez, el Señor nos llevó a una unidad familiar, porque, porque ahora mis hijos hasta se acercaban a comer con nosotros lo que teníamos y lo disfrutaban de una manera, pues, que la verdad fueron, fueron muchos momentos muy duros, que hoy los recuerdo y la verdad le doy gracias a Dios, porque si mis hijos nos decían, papá, mamá, lo que tenemos lo disfrutamos con ustedes. No importa que no tenemos lo de antes, pero lo tenemos a ustedes. Y eso para mí era tan grande, porque si mi esposo no hubiera escuchado de ese Jesús que cambia y transforma vida, probablemente fuera una mujer viuda hoy en día, con 3 hijos a los cuales, ¿qué podía decirles, verdad? ¿Qué podía contarles del Señor? Pero en ese camino, pues, también nos enseñó a estar andar en un solo carro para poder ponernos de acuerdo también. eh, y nada, o sea, no mirábamos hacia atrás, ya no mirábamos lo mucho que había antes, porque en aquella abundancia que había en los años anteriores había tristeza, había dolor, había mucha ira, mucha frustración. Pero ahora estábamos juntos tratando de sacar adelante y nos sentábamos, y lo que mi esposo me decía, vamos a hacer, yo lo apoyaba, pero ¿cómo lo apoyaba? En oración. Porque yo decía, el dueño de esto que vamos a empezar, de este negocio que vamos a volver a empezar, el dueño principal es el padre. Así que cuando íbamos a hacer una inversión, cuando íbamos a dar un paso de algo, primero lo consultábamos con él. Y si pues muchas veces mi esposo me confirmaba o yo le confirmaba a él por algo, y sentíamos que venía de Dios, y de esa manera empezamos a salir adelante con el negocio que teníamos, y a ser eficientes y a no gastar y no ser irresponsables comprando cosas que no debíamos,
porque nos estaba dando una nueva oportunidad. Y no les voy a decir que no, que todo ha estado súper bien. Hemos tenido momentos también de bajas en el negocio, en lo que estamos haciendo, pero ha habido algo que ha hecho la diferencia. Cuando estas cosas han pasado, yo hago un alto y en ese momento empiezo a orar. En ese momento empiezo a declarar que en el nombre de Jesús se abren las puertas, que eso que está pasando no es mi verdad, que Jesús va a cambiar la situación. Y hemos visto cómo el Señor ha respondido. Eh, la verdad ha sido el buscar, el ir sacando de nuestro corazón por aquellos fracasos y no volverlos a repetir. Muchas veces el tener que no hace mucho, creo que hace como un año, tuvimos un percance en la empresa, algo pues de negocio que de repente pues no salió como pensábamos, y empecé a ver a mi esposo otra vez preocupado, de repente, y yo sé que él es un hombre de oración, es un hombre que busca al Señor, pero había momentos porque somos seres humanos y yo sé que hay momentos que de repente nos preocupamos de lo que está pasando, pero ahí venía algo, cuando yo lo veía así me ponía a orar. Cerraba ahí en la oficina, me quedaba ahí y yo empezaba, Señor, y empezaba a orar por mi esposo, a declarar que esa preocupación o eso que estaba pasando o eso que él estaba esperando y no se daba, pues no era nuestra realidad y que sabía, y empezaba a declarar promesas que él nos fue regalando durante todos estos años y a cada situación que hemos vivido yo aplico las promesas y empiezo a recordarle al Señor, tú dijiste esto, Señor, tú dijiste esto, tú dijiste que soy un árbol plantado a la orilla del río, tú dijiste que nosotros siempre tenemos hojas verdes y que damos frutos y frutos en abundancia, Señor. Y eso, la verdad que él ha hecho de una u otra manera que nuestro entorno en ese momento cambie. Y ese ha sido lo que realmente pues siento que mi parte he tratado de hacer por apoyarlo a él. Yo llevo la parte administrativa de la empresa, él es la parte mercadeos y gerencia general, pero a veces él me dice, que yo soy su socia. Entonces yo le digo, bueno, si yo soy tu socia, aquí los dos tenemos siempre que ponernos en común acuerdo pero antes tenemos que ir a hablar con el dueño de esto, ¿verdad? Realmente pues eh, han sido, digamos, te puedo decir que, como le contaba, el año pasado pues tuvimos una situación un poco, pues una mala inversión que se hizo y se empezó a mermar un poco las ventas y todo, y en el momento, en el día me sentía tranquila, me sentía bien, pero había momentos en la noche que me despertaba y venían esos pensamientos y yo decía, no, yo no puedo permitir que estos pensamientos tomen control de mí. Y empecé a orar, empecé a declarar unas palabras eh, que Quique Escobar lo leyó, lo tuvo, que fue en oraciones cuando estuvimos en pandemia, que si mi pueblo se humillase, y esa palabra vino nuevamente a mí, y y yo decía, si mi pueblo se humilla, Señor, yo tengo que humillarme ante ti porque hicimos algo mal. ¿Cómo es que eh, te confieso, Señor, que pecamos en esto porque lo hicimos mal? Y empecé a entregarle y a buscar y a escudriñar porque, Señor, algo pasó que yo no supe administrar, algo pasó que no hice bien, porque muchas veces hacía silencio cuando sabía que algo no estaba bien, callaba. Y el Señor me dijo, tú tienes que hablar, no te puedes quedar callada, tienes que hablar. Y empecé entonces a conversar con mi esposo sobre lo que estaba sucediendo y le decía, tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que pasó, porque es nuestra responsabilidad de lo que sucedió y tenemos que entregarle al Señor eso que hicimos mal. Tenemos que pedirle perdón. Y cuando hicimos eso, él me decía, Mayra, solo un milagro de Dios.
bueno, pasó esa semana, el fin de semana yo me fui a visitar a mis papás, que tenía mucho tiempo que no los veía, viven fuera de la ciudad. Y estando allá, él me llama y me dice, eh, acabo de recibir un correo en el que me dicen que nos van a sacar iban a sacar uno de nuestros productos de uno de los locales más importantes aquí en Panamá, y habíamos tenido esa bendición justo el año pasado de poder entrar en ese lugar. Y yo le digo, pero ¿por qué no? No sé, no entiendo. Y él estaba como fuera, y yo lo que hice fue que me fui para debajo de un árbol de frutas cerca de ahí de la casa de mi mamá y me puse a orar, y yo empecé a declarar, y yo empecé, Señor, esto no es cierto, tú dijiste que esa era nuestra tierra prometida, y empecé a hablarle, o sea, no sé, esto salía adentro, de lo más profundo de mí, ni yo misma me conocía lo que estaba pasando. Pasaron unos minutos, y al rato pues recibo una llamada de él y me dice, es que se equivocaron, se equivocaron. Y yo le dije, Señor, wow, esto solamente lo haces tú. Y así pues regresé ese domingo, regreso a la ciudad, y bueno, estábamos con el tema de que necesitábamos necesitábamos una inversión en ese momento, hacer unas compras, perdón, y ¿cómo hacíamos? Estaba todo trancado, todo se había cerrado, todo estaba, no fluían en el trabajo nada, era como un estancamiento total. Y yo volví nuevamente a recordar si mi pueblo se humilla, y empecé a orar con esa palabra. Y yo, Señor, eh, no, yo te entrego esto, yo sé que tú vas a hacer algo. ¿Qué es? No sé, Señor, pero cuándo va a ser o cómo va a ser, no sé, pero yo sé que algo va a pasar. Y era como algo en mi corazón, que yo sentía una paz y una tranquilidad en esa área. Y bueno, ese día llego a casa y como creo que ya iban a ser las 6 de la tarde, cuando mi esposo recibe una llamada de una persona pues muy querida, y de repente un hombre de Dios, y dice, el Señor ha puesto en mi corazón. Primero le dijo, necesito hablar contigo, vente, nos reunimos creo que era en su oficina, no sé qué, y él se fue. Cuando regresa, él me cuenta que, bueno, él y su esposa el Señor le había puesto en su corazón que debían ayudarnos a nosotros. Y ese día recibimos esa provisión que necesitábamos. Así que ese es el Dios evidente en mi vida, en la vida de nosotros, un Dios que ha transformado, que en nosotros. Hoy en día le estoy hablando de mi casa, de la casa que Él nos ha regalado, nos las dio hace, creo que ya vamos a tener 3 años de estar aquí. Una casa que yo no me imaginaba, porque a mí siempre me ha gustado arreglar la casa, poner detallitos, eso siempre me agradó mucho, pero era una nostalgia que yo tenía, que yo decía, Señor, yo quisiera tener un lugar donde poder volver a hacer eso, porque yo vivía con mi suegra, porque del tener mi casa tuvimos que regresar ella nos abrió las puertas de su casa por un tiempo, y estando ahí en esa casa, les cuento que ahí empezó la empresa que tenemos hoy en día, porque mi oficina era mi habitación. En mi Mm. habitación era una habitación pequeña, y ahí yo tenía mi escritorio, tenía cajas, tenía todo. Yo me vestía como si fuera para la mejor oficina de, no sé, háganse cuenta, no sé de dónde. Yo me vestía de pies a cabeza, pero yo estaba sentada, sentada en mi habitación, en el escritorio, y ahí, pero ¿saben por qué lo hice? Porque yo iba a la oficina donde el señor era él el dueño y señor de eso, y yo iba a trabajarle a él y a mi familia. Y también me creí que él me dijo que él nos iba a dar esa empresa, ese lugar. Entonces yo tenía que ir vestida para mi trabajo, yo no podía estar en pantalón corto, ni chancla, ni nada de eso, yo tenía que vestirme bien. Recuerdo una vez una amiga que llevó a su hija a llevarme algo a la casa, y cuando ella me ve bien vestida me dice que, ay tía, disculpe que la estoy atrasando, y usted va a salir. Yo no voy a salir, yo estoy aquí en la casa. No, pero es que la veo, no es que yo estoy trabajando. ¿Y usted trabaja así? Yo sí, yo trabajo así. Y ahí empezaba, y ahí escuchaba el ruido del vecino al lado, que como cada 6 meses, 3 meses estaba haciendo algo, construía algo, y yo trabajaba, ¿no?
y escuchaba el ruido, pero no había caído en cuenta, me estaba quejando, porque decía, ay, otra vez está haciendo algo, ay, este está no sé qué, va a tumbar la casa y la va a hacer de nuevo, y no sé qué, y volví y me quejaba, y era una queja con el tema del ruido, con el tema de que estaba haciendo, pero ¿saben qué? El Señor me estaba preparando esa casa para mí, porque al final del 2020, del 2020, el dueño de la casa saluda a Esteban una mañana y le dice, oye, para que me voy despidiendo de ti porque me voy a estar mudando, me salió una excelente promoción de una casa en otra área y voy a vender esta. Ya para ese momento el Señor nos había puesto que podíamos pensar en optar por una casa y nada, esa fue la casa que el Señor preparó, porque cuando yo entré aquí, Él había remodelado muchas cosas en esta casa, pero mientras tanto yo estaba ya quejándome del ruido que hace todo y Él me la estaba preparando. O sea, Él había escuchado el anhelo de mi corazón y me la estaba preparando. Entonces, nada, aquí estamos y eso fue empezar a organizar la casa, a prepararle a mis hijos, el poner la acogedora para ellos, el compartir hoy en día una mesa es algo maravilloso para ellos, disfrutan con nosotros porque en aquella otra casa era una casa tan grande en la que yo la tenía pero tan bonita, pero yo no permitía que nadie se sentara en la mesa porque me la ensuciaban. Todo el mundo a comer en la isla, en la cocina, a los cuartos porque me desarreglan la sala, nada se disfrutaba, todo estaba muy bien puesto, pero no nadie la disfrutaba. Entonces ahora aprendí que estar aquí en este lugar y en este camino es disfrutar lo que tenemos. Ahora nos sentamos donde quieran, disfrutan como quieren y de eso se ha tratado pues en este caminar, en esta parte pues de, de organizar nuestra casa, las finanzas también. Hoy en día pues tenemos una sola cuenta, mi esposo sabe lo que yo tengo, él sabe, yo sé lo que él tiene. Antes nadie sabía nada, o sea, lo mío era mío y lo tuyo era mío, como le digo yo a él. Así, pero realmente esa parte pues cambió en esa área. Maravilloso, Mayra. Realmente lo que tú expones con tu vida, con tu diario vivir, es un reflejo de esa mujer excelente en excelencia en el manejo de las finanzas, porque has descrito lo que en tu vida, en tu testimonio, en tu vivencia, cada uno de los puntos que hemos analizado en Proverbios. No es ajeno al día de hoy todo lo que está escrito allí, contigo cobra vigencia absoluta cada uno de esos versículos. Mira, por ejemplo, cómo bajo la dirección del Señor y con la anuencia o ponerse de acuerdo con tu esposo, estás jugando el rol más importante en el manejo de las finanzas como esposa, de esas finanzas familiares y cómo manejas un presupuesto, el pago de cuentas, porque eres la administradora, eres la ayuda idónea, la que hace aquello que con su talento puede ayudar a su esposo, que sí es el responsable, porque nosotros no nos podemos cargar como mujeres y esposas con la responsabilidad de proveer de nuestros esposos. Es a ellos a los que Dios les va a preguntar por las finanzas y por el manejo de la provisión en la familia, de nosotras como sus esposas y de nuestros hijos. Pero nosotros sí definitivamente somos esa ayuda, esa pilar, ese pañito de lágrimas y sobre todo esa conexión al cielo y a Dios en los momentos difíciles, aferrándonos a esas promesas que Él nos da, a las cuales nos debemos apropiar porque sí nos debemos apropiar. Las promesas están ahí escritas, están todas para nosotros, pero el paso fundamental que nosotras debemos hacer, y así como te sucede a ti, me ha sucedido a mí, es que debo aferrarme, me he aferrado a las promesas, y cada promesa a la que me aferré, Dios tiene una respuesta de sí y amén, sucede en cada una de nuestras vidas. Y mira, hay una cosa muy bonita que de esta línea, de esta enseñanza de hoy, extracté de esos versículos que se encuentran entre líneas, y es que
nosotras como mujeres que ayudamos en el área financiera en nuestra casa, en nuestra familia, ayudamos a esa provisión. La finalidad que nosotros tenemos es ofrecer felicidad para el esposo, los hijos y para nosotros. Y dar variedad y sabores y formas de disfrutar la vida, porque en eso consiste no es el arreglo de la casa, los detalles, las cosas bonitas. Aprendí que con lo que tenemos. No todas las veces tenemos un palacio y toda la decoración y todos los muebles y todo el diseño completo, pero con lo que tenemos, sin quejarnos, porque yo también era quejambrosa, sin quejarnos, empezar a trabajar cosa por cosita, ponerla en el mejor lugar, aprovecharlo lo mejor, disfrutarlo lo mejor que se pueda, saborear esos manjares que el esposo trae y convertirlos en alimento delicioso y variado. Y fuera de eso, buscando el beneficio de todos. Ese es el mayor aporte que tú has hecho y lo que se encuentra entre líneas en esta enseñanza. Entonces, mira, has manejado las finanzas, manejas un buen presupuesto, sí. Compartes la información con tu esposo, sí, no hay nada oculto, no hay mentiras entre líneas. Miras las cuentas y las pagas, porque tenemos una virtud y es que somos muy cumplidas en el cumplimiento de las obligaciones. El día que es preciso y no después, más bien antes, pagamos las cuentas. Y hay otra cosa que hemos aprendido las mujeres de la mano del Señor y es a no despilfarrar nuestro tiempo, no despilfarrar nuestro espacio, no despilfarrar los recursos, sino en la justa medida para generar ahorro, porque como dice el proverbio, el que poco a poco ahorra, poco a poco se enriquece. Y es así que nosotros podemos colaborar en el presupuesto familiar, en las finanzas familiares, para hacer inversiones importantes, como adquirir una casa, que para nosotras las mujeres es muy importante tener casa porque precisamente por lo que estamos hablando, que generamos bienestar en nuestra familia, queremos que seamos felices, que estemos bien y que vivamos con lujos de detalles y queremos estabilidad y nos genera el comprar una casa para vivir una estabilidad enorme. Eso no lo entienden los esposos. Los esposos tienen una mentalidad de provisión y de inversión y de generar más riqueza y producir mejores cosas. Y ellos prefieren invertir la casa, puede ser para alquilar y generar renta y que otras cosas. Mientras que nosotros en la justa medida, en esa ayuda, queremos llevarlos y los llevamos a también disfrutar, generar estabilidad, beneficio y felicidad para nuestra familia. María, qué maravilloso compartir. Cuéntanos, eh, casi que lo dijiste todo, yo te iba a hacer un sinnúmero de preguntas y no hubo necesidad, Creo porque que, creo que algo Sí, importante por que favor, no les había contado es por que favor. empezamos a aplicar los principios financieros, empezamos a aplicarlos y wow, o sea, no con el corazón de que voy a hacerlo porque voy a recibir, porque Ujú. no es lo correcto, No es la pero motivación no correcta. es ajá, pero saben que a través de eso el Señor nos ha permitido a mi esposo y a mí a vivir momentos en el que el Señor nos ha mostrado cosas maravillosas. Y les voy a contar esta experiencia que tuvimos el año pasado, en diciembre. Yo creo que en octubre, por ahí, si no me equivoco, fue una fecha en que Quique Escobar estuvo por aquí, por Panamá, y en el evento de nosotras de Mujeres Excelencia, él dio el tema de finanzas. Y yo en mi mente escuchándolo, yo, "Oh, Dios, ¿cuántas veces yo he escuchado el tema de finanzas y aplicar los principios?" Pero en ese momento me vino un pensamiento a la cabeza porque yo dije, dentro de lo que Quique iba explicando, yo decía, wow, eso que Quique ha hablado de que le ha tocado o ha sentido en su corazón regalar un carro, regalar esto, lo otro.
yo en mi mente yo decía, esto va a ser maravilloso, ¿cómo hacer eso? Eso tiene que ser grandioso, me decía yo en eso. Y siento en mi corazón, yo todos los años hago mi ahorro de Navidad, pero este año que pasó yo decidí aumentar mi ahorro de Navidad. Entonces en ese momento sentí en mi corazón que me dijo, entrégame tus ahorros de Navidad. Y yo estaba a punto de decir, te reprendo, Satanás. Esto no es, no Yo estoy lo, oyendo bien. este año yo lo aumenté, como así? Pasé, no les voy a mentir, yo pasé una semana en que yo misma me cuestionaba si había sido yo o de verdad, o era un mandato del Señor. Bueno, llegó diciembre y me entregaron mis ahorros de Navidad y yo no los podía tocar. Era algo que no fui al mall, no tuve necesidad de ir al mall, no sentí ganas de ir a comprar nada ni nada. Y un domingo, usualmente los domingos mi esposo y yo nos paramos temprano y nos vamos al mercado de abasto, que es donde venden los vegetales. Ese es un relax de nosotros a comprar los vegetales de la semana. Y cuando veníamos de regreso, veo a un muchacho recogiendo latas de basura, eran como las 8 de la mañana. Y yo me le quedo mirando y yo dije, wow, mira ese muchacho recogiendo y ya lleva una bolsa grande llena de latas. Y en ese momento sentí en mi corazón, a él tienes que bendecir. Y yo le digo a mi esposo, da la vuelta, para que tengo que hacer algo, saqué lo que tenía que entregarle y encontramos a ese muchacho yendo hacia el área del basurero municipal de la ciudad. En medio de la nada, en medio de nada, lo paramos a un lado, el muchacho se quedó como medio asustado, ok, nosotros dos nos bajamos y en ese momento lo llamamos, oramos por él y le entregamos lo que el Señor había mandado para él. O sea, lo que el Señor nos regaló a mi esposo y a mí en ese momento fue ver la manifestación del Señor en ese muchacho, cómo caminaba a distancia, ese muchacho levantaba los brazos, lloraba, no sé qué en su mente, que él sí nos dijo que él le había pedido a Dios algo, fue lo único que nos dijo, pero él no sabía lo que estaba, bueno. Pasó eso, nos fuimos, mi esposo y yo íbamos llorando en el carro y todo, porque era para nosotros un gozo, una alegría, algo, o sea, ver lo que Dios estaba haciendo en esa persona. Al siguiente domingo que salimos, el Señor nos muestra ir a otro lugar. Y en ese lugar había una joven tirada en el suelo, con un niño como de 1 año, un cochecito todo sucio, todo feo, todo eso. Y el Señor nos muestra que le diéramos la bendición a esa mujer. Cuando le preguntamos el nombre de su niño, se llama Jesús. Ay, Dios, otra vez Mm, nosotros, Señor, tú eres maravilloso, o sea, o sea, nosotros estábamos siendo regalos, o sea, los regalos de Dios, de Jesús para nosotros esos fueron los regalos de nosotros de diciembre. El tercer regalo que nos dio es una mujer indigente, completamente ida, completamente como envuelta en las drogas y todo esto. Y les cuento una cosa, cuando salí de que oramos con ella, en mi corazón yo me sentía, yo, Señor, pero ella habrá entendido, y les soy sincera, yo me cuestioné, habrá entendido, y ¿saben qué me puso el Señor en mi corazón? Algo que yo había olvidado. Lo que acabas de hacer es para que nunca tu futura generación sufra lo que esa mujer está pasando. ¿Y saben por qué? Yo no conocí a mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno murió en una calle como un indigente por el alcoholismo. Y yo no recordaba eso. Yo nunca lo conocí, pero mi padre me contó eso. Y yo le dije, gracias, Señor. Gracias porque me has mostrado esto y definitivamente gracias por los regalos de Navidad que nos has dado. Ese es el Dios que yo conozco. así Ese es el es. Dios que comparto con mi esposo cuando nos ha puesto salir a la calle eh, cualquier día, cualquier domingo en la mañana, lo hacemos ya no es solamente porque lo que vivimos, lo que sentimos en ese momento
a nosotros nos llena muchísimo, y dar algo de lo que Dios, de lo mucho que Dios nos ha dado. Mayra, gracias. Gracias. Se nos acaba el tiempo y lástima porque queríamos seguir y seguir escuchando las bellezas de Dios en tu vida, las maravillas. Pero para cerrar, quisiera que con esa autoridad que tienes como una mujer excelente en las finanzas de la familia ya empresarial, porque estás hablando de temas empresariales, ores por nosotras, por quienes estamos hoy en esta tarde y por aquellas que nos vamos a conectar o se irán a conectar a futuro y van a escuchar este mensaje tan lindo que nos has dejado en el corazón. Entonces, Mayra, tienes autoridad, ora por nosotras brevemente para cerrar el día, la tarde de hoy. Te agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación especial. Amado Padre Jesús, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, unirme con todas estas hermosas damas, Señor, que has traído. Señor, yo oro por cada una de ellas, Señor, para que tú las conviertas, Señor, en esas mujeres idóneas, Señor, esas mujeres que aman su familia, aman sus esposos, sus hijos, Señor. Padre, darles la sabiduría del cielo, la inteligencia, Señor, para que lo que tú pongas en sus manos, Señor, ellas sean buenas administradoras, Señor. Yo declaro, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que ellas tengan, Señor, será multiplicado, Señor, que sus cuentas, Señor, serán llenas como las vasijas de aceite, Señor, esa mujer, Padre, que le dio de comer a Elías, Señor. Asimismo, Señor, ellas podrán orar, Señor, por sus finanzas, Señor, declarando la palabra sobre ellas, Señor, y serán incrementadas en el nombre poderoso de Jesús. Que los cielos sean abiertos para ellas, Señor, para toda su familia, que reciban, Señor, el amor, reciban la paz y la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Llénalas cada día más, Dios, para que ellas puedan también dar al que no tiene, Señor, para que se puedan extender, Señor, y dar de esos frutos al necesitado, mi Dios. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, y que tengan, Señor, siempre, siempre tu amor como señal de esa unidad contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, gracias. Las esperamos la próxima semana en la tercera parte del ciclo de conferencias. Que tengan muy, muy buena noche y semana. Hasta luego. Hasta luego.